La grabadora estaba apagada, pero igual registró una voz durante toda la autopsia. Al principio pensamos que era interferencia, un murmullo bajo, palabras cortadas, respiración cerca del micrófono. Pero cuando reproducimos el archivo, la voz no estaba describiendo lo que hacíamos. Estaba corrigiendo el informe antes de que lo escribiéramos. No fue caída, decía. No fue accidente. Después pronunció mi apellido, la hora exacta en que yo había entrado a la sala y una frase que me dejó sin dormir durante semanas. Doctor, usted sabe leer muertos, pero todavía no aprendió a escuchar a los que no quieren ser cerrados. Esta noche conoceremos 5 historias paranormales ocurridas a médicos forenses, profesionales acostumbrados a trabajar donde otros prefieren no mirar. Salas de autopsia, cámaras frías, laboratorios, archivos judiciales, mesas metálicas, muestras, fotografías, radiografías y expedientes. Su trabajo no consiste en creer en fantasmas, sino en responder preguntas concretas. ¿Quién era la persona? ¿Cómo murió? ¿Cuándo murió? Y si alguien intentó ocultar la verdad. Pero hay casos en los que el cuerpo no solo guarda evidencia, a veces insiste, a veces corrige, a veces se niega a ser archivado hasta que alguien escriba lo que realmente ocurrió. Comenzamos. Me llamo Bautista Roldán y fui médico forense en una morgue judicial del norte argentino. Durante años trabajé con una regla muy simple: no interpretar más de lo que el cuerpo permite demostrar. Un informe forense no es un presentimiento, ni una novela, ni una acusación emocional. Es método, observación y prudencia. Por eso tardé tanto en aceptar lo que ocurrió con el expediente 1187. El cuerpo llegó una madrugada, derivado de una comisaría rural. La carátula inicial decía muerte accidental. Según el parte, un hombre había sido encontrado al pie de una escalera exterior, junto a un galpón. Supuestamente cayó durante la noche. El cuerpo estaba correctamente embolsado, con precinto, rótulo y documentación. Nada fuera de lo habitual. El fallecido se llamaba Eulogio Vargas. Tenía 58 años y trabajaba cuidando un predio. Entré a sala con mi auxiliar, una técnica llamada Paloma, y comencé el procedimiento. Desde el inicio hubo detalles que no cerraban. Las lesiones no eran incompatibles con una caída, pero tampoco la explicaban completamente. Había marcas pequeñas, presiones raras, una distribución que sugería algo previo. No bastaba para afirmar violencia de terceros, pero sí para pedir más estudios. Mientras dictaba observaciones en la grabadora, se cortó la luz. Eso podía pasar. La morgue tenía generador, así que esperamos. En la oscuridad escuché algo metálico sobre la mesa, como si alguien tocara el instrumental. Paloma me pidió que no me moviera. La luz volvió. La pinza que yo había dejado a la derecha estaba ahora apoyada sobre el expediente, señalando la palabra accidental. Pensé que la golpeé sin darme cuenta. Seguimos. Al terminar, guardé la grabación para transcribirla. Reproduje el archivo en mi oficina. Mi voz estaba allí, clara, pero debajo había otra voz, baja, masculina. No sonaba como un grito ni como una psicofonía dramática. Sonaba cansada, molesta, como alguien corrigiendo desde el fondo de una habitación. Cuando yo decía compatible con caída, la voz respondía, no fue caída. Cuando describía una marca, la voz agregaba, antes. Cuando mencionaba la escalera decía, me llevaron después. Llamé a Paloma, escuchó el archivo conmigo. Se puso pálida, me dijo que borrara eso antes de que alguien nos tomara por locos. No lo borré. A la mañana siguiente pedí revisar el cuerpo otra vez. La cámara fría donde estaba guardado marcaba temperatura normal, pero al abrir la puerta, encontré el cajón metálico salido unos centímetros. No abierto, solo corrido, como si alguien desde adentro hubiera empujado. Sobre la etiqueta del cuerpo, donde figuraba Eulogio Vargas, alguien había escrito con condensación, no cerrar. Hice una segunda revisión más detallada. Encontré indicios que la primera madrugada no había visto. Fibras oscuras bajo una uña, una pequeña lesión en una zona que no correspondía a la caída, restos de barro distinto al del lugar de hallazgo. Informé que no podía concluir accidente sin más pericias. Ese mismo día recibí una llamada extraña. Una voz de hombre me dijo, doctor, el caso ya está hablado. No complique a la familia. Pregunté quién era. Cortó.
Esa noche, en mi oficina, el expediente apareció abierto, aunque yo lo había dejado cerrado en archivo. Sobre una hoja en blanco había una frase escrita con mi propia lapicera. Si usted firma accidente, yo firmo con usted. No entendí hasta que vi mi firma al final, mi firma exacta. Yo no la había hecho. Pedí cámaras de seguridad. En la grabación se veía mi oficina vacía. El expediente se abría solo. La lapicera se movía lentamente, como sostenida por una mano invisible. A partir de ahí, el cuerpo empezó a cambiar de manera imposible. No en forma grotesca ni visible para cualquiera. Cambiaba para corregir. Donde antes una marca era dudosa, al día siguiente se veía más clara. Donde faltaba una fibra, aparecía otra. Una radiografía mostró una microlesión que no figuraba en la placa del día anterior. Paloma me dijo algo que nunca olvidé. No está apareciendo evidencia nueva. Está dejando de esconderla. Investigué por fuera del expediente. Eulogio había discutido con 2 hombres vinculados al dueño del predio. Se negaba a firmar una declaración sobre herramientas robadas. También había denunciado amenazas, pero esa denuncia nunca llegó al juzgado. Fui al lugar del hecho con autorización. La escalera parecía colocada para explicar la escena, no como origen real de la caída. En el galpón encontré una mancha vieja limpiada a medias y entre maderas un pedazo de tela oscura. Lo incorporé. Esa noche la grabadora volvió a activarse sola. La voz de Eulogio dijo: «Ahora falta decir quién movió el cuerpo». Después se escuchó otra voz, una voz viva, la del policía que había firmado el primer parte. No era una grabación telefónica, era una conversación ocurrida no sé dónde, no sé cuándo. El policía decía: «Ponelo cerca de la escalera y cerrá esto rápido». Entregué la grabación. Nadie quería aceptarla como prueba, obviamente, pero permitió orientar preguntas, revisar contradicciones y pedir nuevas medidas. El caso dejó de ser accidente. La presión empezó. Me llamaban de noche. Dejaban notas en mi auto. Una vez encontré una piedra sobre el parabrisas con una etiqueta de morgue atada, pero lo peor fue el informe. Cada vez que intentaba redactarlo en términos prudentes, la computadora modificaba frases. Yo escribía: «Las lesiones podrían sugerir intervención de terceros». La pantalla cambiaba a: «Me golpearon antes de llevarme». Yo borraba, volvía. No podía presentar un informe escrito como testimonio de un muerto. Necesitaba sostenerlo técnicamente. Trabajé durante días reconstruyendo todo con lenguaje forense. Ubicación, patrones lesivos, incongruencias, análisis del lugar, hallazgos complementarios. Cuando terminé, imprimí. El papel salió limpio, sin frases imposibles, sin intervenciones. Firmé. Apenas terminé, desde la sala de autopsia se escuchó un golpe. Fuimos corriendo. El cajón metálico de Eulogio estaba abierto. La bolsa seguía cerrada, pero sobre ella había una mano apoyada desde afuera. No una mano humana completa, una marca de condensación como la huella de dedos sobre metal frío. Debajo apareció una sola palabra: «Gracias». El caso avanzó lentamente. Hubo imputaciones, declaraciones, pericias ampliadas. No puedo decir que todo terminó en justicia perfecta, porque la justicia humana casi nunca es perfecta. Pero dejó de ser accidente. Pensé que con eso bastaba. El cuerpo fue entregado a la familia. El expediente se archivó años después. Yo seguí trabajando. Pero la grabadora cambió. Desde aquel caso, cada vez que un informe intenta cerrar demasiado rápido una muerte dudosa, el aparato registra algo. No siempre voces, a veces golpes, a veces respiración, a veces una palabra. «Antes. Mentira. Mira». Me jubilé antes de lo previsto. No por miedo al trabajo, sino porque empecé a escuchar esas correcciones fuera de la morgue. En la radio del auto, en mensajes de voz vacíos, en el ruido blanco de la televisión. Hace unos meses recibí por correo una copia del expediente 101887. No tenía remitente. En la última página, donde estaba mi firma, apareció una nota nueva. «Doctor, usted aprendió a escuchar. Ahora aprenda a responder cuando lo llamen por su nombre». Esa misma noche, la grabadora vieja, guardada sin pilas en un cajón, empezó a reproducir un archivo. Era mi voz, dictando un informe. Decía: «Cuerpo masculino, edad avanzada, hallado en su domicilio. No se observan signos externos de violencia». Después habló la voz de Eulogio: «No firme eso todavía, Bautista. Usted tampoco murió como van a decir.
La primera historia nos muestra un cuerpo que no aceptaba una causa de muerte conveniente. La segunda experiencia pertenece a una médica forense especializada en identificación, quien descubrió que algunas piezas dentales no sirven solamente para ponerle nombre a los muertos. A veces muerden desde el expediente para no ser confundidas. Me llamo Inés Corbalán y trabajé como odontóloga forense en un instituto médico legal de Córdoba, Argentina. Mi tarea muchas veces consistía en ayudar a identificar restos cuando otros métodos eran difíciles. Comparar odontogramas, prótesis, arreglos, placas, moldes y radiografías. Es un trabajo silencioso, minucioso y poco comprendido. La gente imagina escenas dramáticas, pero la identificación forense suele depender de detalles pequeños. Una restauración, una pieza ausente, una corona mal hecha, una raíz con forma particular. La boca, incluso después de la muerte, puede contar una historia muy precisa. El caso que cambió mi manera de trabajar llegó después de un incendio en una vivienda. Había varios restos comprometidos y se necesitaba identificar a 2 personas. Una de ellas era una mujer mayor, supuestamente reconocida por familiares a partir de objetos personales. La otra, una persona que figuraba como visitante ocasional. Recibí moldes dentales recuperados de una clínica privada, también radiografías viejas. Al principio todo parecía encajar, pero una arcada no coincidía del todo. Había una prótesis parcial que, según el odontograma, pertenecía a la mujer mayor. Sin embargo, al analizar el desgaste, me pareció que esa prótesis había sido usada por otra persona durante años. No era imposible. A veces los registros están mal. Pedí más documentación. Esa noche, mientras trabajaba sola, escuché un chasquido. Miré la mesa. El molde superior se había cerrado sobre el inferior, como una mordida. Pensé que la vibración de la mesa lo había movido. Lo separé. Volvió a cerrarse. Esta vez con fuerza suficiente para partir un borde de yeso. En el fragmento roto apareció una marca rojiza, como si el material hubiera sangrado desde adentro. Me alejé. La luz del laboratorio parpadeó. Sobre el vidrio de la mesa, empañado por mi respiración, apareció escrita una palabra: no soy. No llamé a nadie. No quería que me apartaran del caso. Revisé todo otra vez. La mordida de la prótesis no correspondía a la radiografía atribuida a la mujer mayor. Era compatible con otra arcada, una que no figuraba en el expediente. Al día siguiente me reuní con los investigadores y planteé la posibilidad de error de identidad. No les gustó. La familia ya había aceptado una identificación preliminar. El trámite debía avanzar. No había demasiadas ganas de complicar un caso que parecía doméstico. Volví al laboratorio frustrada. Sobre mi escritorio encontré un sobre que no había visto antes. Adentro había una ficha odontológica antigua de una paciente llamada Ofelia Duarte. No estaba en el expediente. La ficha pertenecía a una clínica cerrada hacía más de 15 años. El dato más raro: Ofelia había desaparecido antes del incendio. No figuraba entre las víctimas. Esa noche soñé con una sala de espera. Había varias personas sentadas, todas con la boca cubierta por pañuelos. Una mujer se acercó y me entregó una prótesis dental. Cuando intenté tomarla, la mujer dijo: si me ponen boca ajena, me van a llorar con nombre ajeno. Desperté con dolor en la mandíbula. Al mirarme al espejo, vi una marca de mordida en mi brazo, no humana en el sentido común, demasiado regular, demasiado perfecta, como hecha por un molde. A partir de ese día, los elementos dentales comenzaron a comportarse como si rechazaran el expediente. Cada vez que intentaba ubicar la prótesis bajo el nombre de la mujer mayor, el yeso se quebraba. Si la comparaba con Ofelia, la oclusión encajaba de forma exacta. Pedí autorización para ampliar la búsqueda. Me la negaron. Entonces hice algo que no debía hacer. Fui a la antigua clínica. El lugar estaba cerrado, con persianas bajas y un cartel desteñido. Un vecino me dijo que el odontólogo que la atendía había muerto años atrás. También me contó que muchas mujeres de la zona lo acusaban de prácticas extrañas, tratamientos innecesarios, expedientes alterados. Ofelia, según rumores, había ido allí poco antes de desaparecer. Esa noche regresé al instituto y encontré la puerta del laboratorio abierta. Los moldes estaban alineados sobre la mesa. No solo los de mi caso. Docenas de modelos de yeso guardados en archivo habían salido de sus cajas. Todos miraban hacia el centro, si se puede decir eso de una boca sin rostro. En el medio estaba la prótesis parcial.
Se abría y cerraba suavemente, como respirando. Sobre la mesa había marcas de mordidas formando letras. Busque abajo. Pensé en la clínica. Al día siguiente logré que un fiscal pidiera inspeccionar el lugar por posible relación con la desaparición de Ofelia. En un subsuelo improvisado encontraron archivos odontológicos, radiografías, prótesis no entregadas y restos de documentación quemada. No voy a describir lo peor. Solo diré que Ofelia no fue la única paciente desaparecida. El incendio reciente, el caso que nos llegó, había mezclado identidades porque alguien intentó usar restos ajenos para cerrar una historia anterior. La mujer mayor sí había muerto en la vivienda, pero no sola. Había elementos de otra persona allí, probablemente trasladados antes del fuego. El molde tenía razón, no era ella. Cuando finalmente se corrigió la identificación, la prótesis dejó de moverse. Pero el laboratorio ya no volvió a ser igual para mí. Cada caso de identidad dudosa me producía una sensación en la mandíbula, como presión desde adentro. Si un nombre estaba mal asignado, los dientes lo sabían antes que yo. Años después recibí un conjunto de restos de otra provincia. El expediente venía cerrado casi por completo, solo pedían confirmación de rutina. Al colocar las piezas sobre la mesa, todas las luces del laboratorio se apagaron menos una. El molde inferior se giró solo. En el yeso apareció una frase que no podía estar allí. Usted ya escuchó una vez. Busqué inconsistencias. Las encontré. Otra identificación incorrecta. Otro cuerpo que estaba por recibir nombre ajeno. Comprendí entonces que Ofelia no se había ido del todo. O quizá no era Ofelia solamente. Tal vez, después de aquel caso, algo en mi trabajo quedó abierto para todas las personas que temían ser enterradas bajo un nombre equivocado. Me retiré del instituto hace poco. Intenté dejar todo atrás. Guardé mis libros, mis guantes, mis lupas, mis apuntes. Pero hace unos días apareció en mi casa una caja de cartón. No tenía remitente. Dentro había un molde dental de yeso. No era antiguo, era reciente. Tenía mi nombre escrito en la base. El problema es que yo nunca me hice ese molde. Esa noche desperté por un chasquido en la cocina. Fui descalza. El molde estaba sobre la mesa, abriéndose y cerrándose lentamente. En el vidrio de la ventana apareció Bao, y sobre el Bao, escrito desde el lado de afuera, una frase. Doctora Inés, cuando le pongan otro nombre, muerda primero. La segunda historia nos habla de identidad, de nombres y de cuerpos que no aceptan ser confundidos. La tercera experiencia ocurrió en un laboratorio de antropología forense, donde una especialista recibió cajas con huesos mezclados y descubrió que no todos querían volver al esqueleto que les correspondía. Me llamo Ulises Ferreira y trabajé como antropólogo forense en un equipo dedicado a analizar restos esqueletizados. Nuestro trabajo era reconstruir, clasificar, estimar perfiles biológicos, buscar lesiones, orientar identificaciones. Es una tarea que exige paciencia, respeto y una relación muy particular con el silencio. Este caso comenzó con varias cajas enviadas desde un depósito judicial antiguo. Eran restos recuperados años atrás en distintas intervenciones, mal embalados, con rótulos incompletos y documentación deficiente. Había que ordenar, separar y determinar qué correspondía a quién. Eso pasa más de lo que la gente imagina. Errores de almacenamiento, causas viejas, traslados, humedad, papeles perdidos. El primer día abrimos las cajas y encontramos una mezcla compleja. Huesos largos de diferentes individuos, fragmentos craneales, piezas pequeñas, sin etiqueta y bolsas con numeraciones que no coincidían. Empezamos el proceso normal, inventario, fotografía, limpieza superficial, separación por características. A la noche dejé todo ordenado en bandejas, con etiquetas provisorias. Al día siguiente, la distribución había cambiado, no mucho, lo suficiente para notar que alguien movió piezas. Un fémur estaba junto a fragmentos que no le correspondían. Varias vértebras aparecieron alineadas en el centro de la mesa. Un hueso pequeño, que yo había guardado en una bolsa, estaba apoyado sobre mi cuaderno. Pensé que algún pasante entró sin avisar. Revisamos acceso. Nada. La segunda noche instalamos cámara. A las 03:03, la imagen del laboratorio se distorsionó. No se apagó. Se volvió lenta, como si el aire fuera espeso. Las bandejas empezaron a moverse. Los huesos no flotaban, se arrastraban suavemente sobre el metal con pequeños golpes secos.
Fémures, costillas, mandíbulas, vértebras. Todo se acomodaba formando figuras incompletas. No un esqueleto, varios, pero mezclados de otra manera. El patrón no seguía anatomía, seguía proximidad. Personas que habían muerto juntas, aunque sus cuerpos estuvieran separados por cajas distintas. Eso fue lo primero que entendí. Los huesos no buscaban al individuo, buscaban el último grupo. Al revisar el origen de las cajas, descubrimos algo inquietante. Aunque los rótulos indicaban hallazgos distintos, varios restos provenían de una misma causa antigua relacionada con un derrumbe en una construcción clandestina. La recuperación fue caótica. Los cuerpos se fragmentaron, se mezclaron y algunos fueron enviados a depósitos separados. Durante años, los habían estudiado como individuos aislados, pero ellos se ordenaban como habían muerto, juntos. Mi colega, una perito llamada Tamara, quería reportarlo como posible contaminación de evidencia y detener el análisis. Yo insistí en seguir. El fenómeno se repitió. Cada noche, los huesos armaban una escena, no cuerpos completos, una posición, un brazo extendido hacia otro, costillas agrupadas junto a fragmentos infantiles, mandíbulas orientadas hacia una misma dirección, vértebras alineadas como personas encorvadas bajo peso. Era un mapa del instante final. Una madrugada decidimos quedarnos, no dentro del laboratorio, sino detrás del vidrio, observando. A las 3, la temperatura bajó. Los huesos comenzaron a moverse. Tamara lloró al ver una mano incompleta arrastrarse hacia una pequeña bolsa de fragmentos. No había carne, no había cuerpo, no había nada que pudiera moverse según la biología, pero aquellos restos parecían recordar la urgencia de tocar a alguien. Entonces escuchamos golpes desde las cajas cerradas. No las habíamos abierto todas. Una caja con rótulo material no identificable temblaba levemente. Entré. Tamara me gritó que no lo hiciera. Abrí la caja. Dentro había tierra seca, piedras y fragmentos pequeños. En la tapa interior alguien había escrito con polvo: "No faltan huesos, faltan los que escucharon". No entendí. Al día siguiente revisé el expediente del derrumbe. La versión oficial decía que murieron obreros sin registrar y algunas personas que estaban en la construcción. Pero testimonios antiguos mencionaban que antes del colapso varios vecinos denunciaron ruidos, gritos y trabajo nocturno. Nadie intervino. Los que escucharon eran testigos vivos que oyeron señales de peligro y callaron por miedo, conveniencia o negligencia. Los huesos no solo querían identificación, querían reconstruir responsabilidad. Cada noche agregaban una pieza nueva al mapa. Ya no eran solo restos, eran indicaciones, dirección de una salida bloqueada, posición de una escalera, lugar donde se acumuló material, sector desde donde alguien pudo haber abierto una puerta. Nuestro informe técnico empezó a demostrar que el derrumbe no fue inevitable. Había señales de abandono, modificaciones ilegales, posibles encierros. A medida que avanzábamos, los huesos se movían menos, hasta que encontramos el elemento que cambió todo. Una llave oxidada entre fragmentos de tierra. No pertenecía a ningún cuerpo. Era de un candado. Según la reconstrucción, una puerta de salida de emergencia había estado cerrada desde afuera. Esa noche los restos formaron por primera vez un esqueleto completo, pero no era anatómicamente posible. Pertenecía a muchos individuos. Era una figura colectiva, armada con huesos de distintas personas, sentada en el centro del laboratorio. No tenía cráneo único. Varias mandíbulas formaban una especie de rostro incompleto. Tamara y yo estábamos allí. La figura levantó lentamente un brazo. Señaló el archivo. Encontramos una carpeta que no estaba antes, con copias de denuncias vecinales nunca incorporadas a la causa. Algunas tenían sellos de recepción. Alguien las ignoró. Entregamos todo. La causa se reabrió parcialmente. No fue fácil. Habían pasado años. Muchos responsables habían muerto o desaparecido. Pero algunas familias pudieron recibir explicaciones más honestas y restos mejor identificados. Una vez concluido el trabajo, preparamos las cajas corregidas. Esa noche el laboratorio permaneció quieto. Ni un hueso se movió. Pensamos que habían descansado. Pero antes de cerrar, vi algo en mi cuaderno. Un dibujo hecho con polvo. Una mesa larga y varias cajas nuevas. Debajo, una frase: "Ustedes ordenan por nombre. Nosotros recordamos por miedo". Desde entonces,
Cada vez que trabajo con restos mezclados, no pregunto solamente qué hueso pertenece a quién. También me pregunto quién murió junto a quién intentó alcanzar a quién escuchó y no abrió. Tamara dejó la antropología forense. Yo seguí algunos años más, hasta recibir una caja sin orden judicial. Nadie supo quién la envió. Dentro había huesos de animales, piedras, pedazos de pared y un fragmento humano pequeño. En la tapa, escrita con polvo, apareció una frase: "Esta vez el derrumbe todavía no ocurrió". Pensé que era una amenaza absurda. 3 días después colapsó una obra en otra provincia. Cuando vi las noticias, reconocí el plano general del lugar. Era el mismo dibujo que había aparecido en mi cuaderno años atrás, en el laboratorio formado por polvo de hueso. La cuarta historia pertenece a una médica legista encargada de realizar exámenes externos en una pequeña ciudad. Ella no trabajaba siempre en una morgue grande. Muchas veces debía ir a comisarías, hospitales o domicilios, y en uno de esos traslados encontró un cuerpo que no proyectaba sombra bajo ninguna luz. Me llamo Maite Salvatierra y trabajé como médica legista en una ciudad del sur de Chile. Mi trabajo era variado: constataciones, lesionología, exámenes externos, certificaciones y, cuando correspondía, derivaciones a autopsia. No todos los casos llegan a una sala de autopsias perfecta. A veces uno trabaja en hospitales pequeños, dependencias policiales, ambulancias, pasillos fríos o habitaciones donde la familia espera detrás de una puerta. El caso del cuerpo sin sombra llegó durante una noche de invierno. Me llamaron desde una subcomisaría rural. Habían encontrado a un hombre sin vida en una casilla cerca de un aserradero. El médico del lugar no estaba disponible y necesitaban una evaluación inicial antes de derivar. Llegué pasada la medianoche. Había lluvia, barro y muy poca luz. El cuerpo estaba sobre una camilla, cubierto con una sábana. 2 policías esperaban con caras tensas. Uno de ellos, muy joven, no dejaba de mirar el piso. Le pregunté qué pasaba. No respondió. Retiré la sábana para iniciar el examen externo. El hombre parecía de unos 40 años. Ropa de trabajo, manos ásperas, rostro tranquilo. No había nada extremadamente extraño a simple vista, hasta que moví la lámpara. La camilla proyectaba sombra. Mi cuerpo proyectaba sombra. Los policías proyectaban sombra. El fallecido no. Probé con otra linterna. Nada. La luz caía sobre él, pero debajo no aparecía ninguna forma oscura. Le pregunté a los policías si habían notado eso. El mayor dijo: "Desde que lo encontramos. Pensé en un efecto óptico por la posición de las luces. Movimos la camilla, cambiamos ángulos, apagamos y encendimos focos. No había sombra". El policía joven susurró: "La dejó en la casilla". No entendí. Fuimos al lugar del hallazgo. La casilla estaba a unos kilómetros, junto a un camino forestal. Adentro había una mesa, una cama, una estufa apagada y herramientas. En el suelo, junto a la cama, estaba la sombra del hombre. No el cuerpo, la sombra, perfectamente recortada sobre las tablas, como si alguien estuviera acostado allí, aunque la habitación estaba vacía. La luz de nuestras linternas no la movía. Cuando me acerqué, la sombra giró la cabeza. No tenía volumen, pero su contorno cambió. Miró hacia mí desde el piso. Salí de la casilla sin poder hablar. El policía mayor me contó la historia en voz baja. El hombre se llamaba Ruperto Araya y trabajaba en el aserradero. Había denunciado varias veces que alguien entraba a su casilla de noche. Decía que no veía personas, pero encontraba su sombra en posiciones distintas. Sentada en la mesa, de pie frente a la ventana, agachada junto a la estufa. Todos pensaron que bebía. La noche de su muerte, un compañero lo escuchó gritar: "No me hagas salir sin voz". Cuando llegaron, encontraron el cuerpo afuera de la casilla, bajo la lluvia. La sombra seguía dentro, como si una parte de él se hubiera negado a acompañarlo. Volví a la subcomisaría y documenté lo observado de manera clínica, evitando escribir lo imposible. Pero cualquier descripción era incompleta. Un cuerpo sin sombra no cabe en un formulario. Mientras redactaba, la luz del tubo comenzó a parpadear. Sobre la pared apareció una sombra, la del fallecido. Estaba de pie detrás de mí. Me giré. No había nadie. El cuerpo seguía sobre la camilla. La sombra en la pared levantó una mano y señaló mi informe. En la hoja, mi lapicera había escrito sola: "No certifique natural". No iba a hacerlo. Había demasiadas dudas. Pedí autopsia.
Durante el traslado, ocurrió algo más. Cada vez que la ambulancia pasaba bajo un poste de luz, la sombra del fallecido aparecía en la ruta, corriendo detrás del vehículo. No podía alcanzarnos. Se estiraba, se rompía, volvía a formarse. El conductor también la vio. Al llegar al instituto, el cuerpo recuperó una sombra débil durante unos minutos, pero no coincidía con su posición. Se proyectaba hacia arriba, sobre la pared, como si él estuviera colgado de un lugar invisible. La autopsia reveló algo que no figuraba en la escena inicial: indicios compatibles con inmovilización previa. No voy a entrar en detalles técnicos, pero bastó para abrir una investigación. Ruperto no murió simplemente por exposición al frío, como querían cerrar algunos. Alguien lo sacó de la casilla, o lo obligó a salir. La sombra, de alguna manera, permaneció donde empezó todo. Volvimos a la casilla con peritos. La sombra seguía en el suelo. Cuando un investigador colocó luz rasante sobre las tablas, aparecieron marcas que antes nadie había visto. Arrastre, presión, señales de lucha, restos mínimos bajo la cama. La sombra no era prueba en sí, pero indicaba dónde buscar. También mostró algo más. Al acercar una lámpara de alta potencia, la sombra se incorporó y señaló la pared detrás de la estufa. Allí encontramos un escondite con documentos, denuncias, fotografías, registros de explotación laboral y pagos irregulares. Ruperto estaba recopilando pruebas contra encargados del aserradero. El caso cambió. Ya no era un trabajador muerto solo en una casilla. Era un testigo silenciado. Cuando los responsables fueron detenidos, la sombra desapareció de la casilla. El cuerpo, ya entregado a su familia, proyectó sombra normal durante el velorio, según me contaron. Yo intenté seguir con mi vida, pero desde ese caso empecé a mirar sombras de otra manera. En exámenes externos, a veces notaba sombras que no correspondían al cuerpo. Sombras demasiado largas, demasiado cortas, giradas hacia lugares importantes. Al principio lo atribuí al cansancio. Luego entendí que algunas muertes dejan una parte adherida al sitio donde la verdad fue separada del cuerpo. Me trasladaron años después. Nunca hablé oficialmente del caso. Hace poco, durante una pericia en un domicilio, vi mi propia sombra moverse antes que yo. Yo estaba quieta. Mi sombra señaló una puerta cerrada. Adentro encontramos evidencia clave de otro caso. Desde entonces mi sombra a veces se adelanta. No siempre. Solo cuando alguien intenta mentir sobre un cuerpo. Eso podría parecer útil, no lo es, porque anoche en mi departamento, mi sombra apareció acostada en el suelo de la cocina. Yo estaba de pie. La sombra tenía la forma de mi cuerpo, inmóvil, como si ya estuviera muerta. Después se levantó lentamente, fue hasta la pared y escribió con un dedo oscuro: "No certifique natural. No hay ningún cuerpo en mi casa. Todavía". La última historia ocurre en un instituto forense moderno, en el área de histopatología. Un médico acostumbrado a mirar tejidos bajo el microscopio comenzó a ver escenas completas dentro de las láminas, como si cada muestra conservara no solo células, sino el último lugar que atravesó la persona antes de morir. Me llamo Gaspar Molina y fui médico patólogo forense en un instituto de medicina legal de una capital latinoamericana. Mi trabajo consistía en estudiar muestras microscópicas, tejidos fijados, procesados, cortados en láminas delgadas, teñidos y observados bajo el microscopio. Para muchos es una parte menos cinematográfica de la medicina forense, pero es fundamental. Bajo el microscopio se pueden leer procesos invisibles a simple vista: inflamación, intoxicación, daño previo, tiempos biológicos, enfermedades y signos que orientan la causa de muerte. Yo confiaba en lo que veía, hasta que empecé a ver demasiado. El primer caso fue una mujer joven hallada sin vida en un departamento. La autopsia no daba respuestas claras. Se tomaron muestras de pulmón, hígado, corazón y otros tejidos. Preparé las láminas. Al observar la primera, noté algo imposible. Entre estructuras celulares, como si la imagen se abriera en profundidad, vi una habitación. No una metáfora. Una habitación completa, diminuta y grisácea dentro del campo microscópico. Una cama, una ventana, una cortina moviéndose. Retiré el ojo, respiré, volví a mirar. Solo tejido. Pensé en fatiga visual. Pero al cambiar de lámina, la habitación apareció otra vez, ahora desde otro ángulo. En una esquina se veía una estufa portátil. Eso sí era relevante.
Pedí revisar el domicilio. La estufa existía, pero no figuraba inicialmente como encendida. Al reanalizar el caso, se detectaron indicios compatibles con intoxicación ambiental. Pensé que mi cerebro había asociado detalles inconscientemente. El segundo caso destruyó esa explicación. Era un hombre encontrado en un descampado, sin documentación clara, sin testigos. Bajo el microscopio, en una muestra de tejido, vi un pasillo de azulejos verdes y una puerta con número. No conocía ese lugar. Dibujé lo que vi. Un investigador reconoció el pasillo. Pertenecía a una pensión donde el hombre había vivido. Allí encontraron elementos que cambiaron la reconstrucción del caso. A partir de entonces, las láminas empezaron a mostrarme lugares. No siempre, solo en casos donde algo importante había sido omitido. El último lugar donde la persona fue consciente, el lugar donde empezó el daño, el lugar que el expediente no quería mirar. No eran visiones largas, duraban segundos, a veces fragmentos. Una lámpara, un piso, una pared con humedad, un cartel, una mano cerrando una puerta. Yo anotaba en secreto. Nunca podía escribir «vi esto» en una lámina. Buscaba caminos técnicos para sugerir diligencias, pedir antecedentes, recomendar revisiones. Funcionó durante un tiempo, hasta que llegó el caso 442. Un cuerpo masculino, mediana edad, hallado en un canal. El expediente sugería caída accidental. Las muestras no mostraban inicialmente nada extraordinario. Pero al mirar una lámina de tejido pulmonar, no vi agua. Vi una sala blanca, una sala de autopsias, mi propia sala. En la imagen microscópica, el cuerpo estaba sobre una mesa metálica. Pero no era el cuerpo del caso, era yo. Me vi de espaldas, inclinado sobre el microscopio. Detrás de mí había una persona con guardapolvo, pero su rostro estaba fuera del campo visual. Retiré la mirada. El corazón me golpeaba. Volví a mirar. La sala seguía allí. La figura detrás de mí levantó una mano y señaló la bandeja de láminas. En una de ellas apareció escrita una palabra dentro del tejido. Antes. Pedí repetir cortes. La técnica de laboratorio, una mujer llamada Soraya, me dijo que algo raro pasaba con ese bloque de parafina. Cada vez que lo cortaba, la cuchilla dejaba marcas como líneas de escritura. Miramos juntos. En las nuevas láminas ya no aparecía mi sala. Aparecía un galpón. Había bolsas apiladas, una mesa, un bidón azul y una pared con un calendario. Logramos ubicar el galpón a partir de una marca comercial visible en una caja. Allí encontraron evidencia de que el hombre había estado retenido antes de aparecer en el canal. El caso se volvió penal, pero lo más inquietante fue que, desde entonces, algunas láminas empezaron a mostrar mi entorno antes de que yo hiciera algo. Si estaba por equivocarme, veía mi mano tomando el portaobjetos incorrecto. Si estaba por pasar por alto una muestra, veía mi escritorio con esa muestra iluminada. Era como si el microscopio hubiera dejado de mostrar únicamente los últimos lugares de los muertos y empezara a mostrar los errores futuros de los vivos. Soraya me pidió que dejara de mirar solo. No le hice caso. Una noche, revisando material atrasado, vi una imagen nueva. Era un pasillo del instituto. La luz estaba apagada. Al fondo, la puerta de histopatología abierta. En el suelo había láminas rotas, y una voz no oída sino entendida dentro de la imagen decía: «Algunos lugares no están antes de morir, están después de mirar». No supe qué significaba. Seguí trabajando. El campo microscópico se oscureció. Cuando aclaró, vi un lugar que no reconocí. Una habitación sin ventanas, llena de estanterías con frascos, bloques de parafina y portaobjetos. Cada frasco tenía un nombre. Algunos nombres pertenecían a casos reales, otros eran de personas vivas del instituto. Soraya, el director, yo. El mío estaba en un estante inferior, todavía vacío. Le conté a Soraya. Esta vez sí me creyó, porque ella también había empezado a ver sombras moviéndose dentro de los cortes. Investigamos archivos antiguos. Descubrimos que, muchos años antes, en ese instituto se conservaron muestras sin consentimiento adecuado, se extraviaron informes y se reutilizaron datos en causas distintas. Algunas muestras habían quedado sin destino, sin devolución, sin cierre. El laboratorio conservaba más que tejido, conservaba fragmentos de casos incompletos. Cada lámina era una ventana, y algunas ventanas habían aprendido a mirar de vuelta. Decidimos revisar inventarios y cerrar muestras antiguas, devolver documentación, corregir rótulos, informar irregularidades. Fue un trabajo enorme, administrativo,
Poco espectacular, pero necesario. Durante semanas las visiones disminuyeron, hasta una noche en que encontré a Soraya llorando frente al microscopio. Había visto su propia cocina dentro de una lámina. En la imagen, ella estaba sentada a la mesa, envejecida, mirando una caja de portaobjetos. «No me muestra una muerte», dijo. «Me muestra que nunca vamos a salir del laboratorio. Esa fue la peor posibilidad. Que el lugar no quisiera matarnos, que quisiera conservarnos, como conserva todo lo que toca. Pedí traslado. Soraya también. Antes de irme, miré una última lámina del caso 442. Ya no apareció ningún galpón. Vi la sala de histopatología vacía. El microscopio estaba encendido. En el ocular, alguien había apoyado un ojo desde el otro lado. No veía una pupila humana. Veía muchos lugares superpuestos. Dormitorios, galpones, ríos, baños, patios, oficinas, rutas, camas, morgues, todos diminutos, encerrados dentro de círculos de vidrio. La imagen se acercó hasta mostrar una etiqueta. Decía, Gaspar Molina, muestra pendiente de archivo. Renuncié meses después. Ahora trabajo en docencia y consultorías, lejos del microscopio cotidiano. Pero todavía recibo, de vez en cuando, portaobjetos por correo. Vienen en cajas pequeñas, sin remitente. Nunca los miro, los guardo cerrados. Hace 2 noches, uno se rompió solo dentro de su caja. El vidrio hizo un sonido mínimo, casi elegante. Al abrir, encontré una gota de resina seca sobre la mesa. Bajo la luz, la gota formaba una imagen. Mi escritorio actual, mi mano leyendo esta historia. Y detrás, apenas reflejado en la superficie, el microscopio del instituto encendido. Como si alguien, desde el otro lado de la lámina, estuviera observando el lugar exacto donde voy a estar cuando finalmente decida mirar. 5 historias paranormales ocurridas a médicos forenses, un informe que no aceptaba una causa falsa, una odontóloga que descubrió identidades equivocadas a través de moldes que mordían, un antropólogo frente a huesos que se ordenaban según el miedo compartido, una médica legista que encontró un cuerpo sin sombra y un patólogo que vio lugares imposibles dentro de láminas microscópicas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas experiencias les pareció más inquietante? Y si trabajaran leyendo cuerpos, huesos, muestras o informes, y una noche una evidencia aparentemente muda empezara a corregirlos, ¿la escucharían para llegar a la verdad o cerrarían el expediente antes de que también escriba su nombre?